se incluyen procesos de funcionamiento ejecutivo, pero también procesos emocionales y afectivos, ¿no? Y, por ejemplo, en un estudio que está haciendo una alumna que estoy siguiendo ahora, lo que encontramos es que en el deterioro cognitivo en los adultos mayores se deterioran todas las funciones ejecutivas, pero no la capacidad de reconocimiento afectivo. Y entonces allí dices, bueno, entonces esta capacidad de reconocimiento afectivo está vinculada o no a las funciones ejecutivas. Eso no es una función ejecutiva cuando se deterioraron todos los otros elementos, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero si pongo el contraejemplo para responderme a mí mismo, cuando hablamos de cuestiones de rewarding, de recompensa, el componente motivacional, se sabe que el componente motivacional y el componente afectivo son importantes para que el sujeto pueda llevar a cabo un mecanismo de atención adecuado o no adecuado para la solución de tareas, ¿no? Creo que desde ese punto de vista me hace más pensar que el funcionamiento ejecutivo se nutre de estas otras funciones que tal vez filogenéticamente son más antiguas, pero que no necesariamente constituyen una función ejecutiva en sí misma. Digo, por esta evidencia. Otra de las cuestiones que, por ejemplo, ahora estamos tratando de estudiar con otra alumna del doctorado aquí, es entender si el establecimiento de juicios morales o de juicios de valor tienen paralelismos con el funcionamiento cognitivo en general, pero bueno, básicamente estamos enfocando funciones ejecutivas. Aquí todavía estamos muy en pañales, ¿no?, de determinar eso, pero los juicios de valor, juicios morales, sí es cierto que son construcciones sociales, pero hay elementos también afectivos que pueden estar modificando la forma en la que nosotros emitimos el juicio, ¿no? Y seguramente hay un componente importante o una implicación importante del funcionamiento ejecutivo en este caso. Pero bueno, es esta cuestión de entender bien en qué lugar posicionamos el aspecto emocional, el aspecto volitivo, el aspecto motivacional respecto a las funciones ejecutivas, ¿no? Si son elementos por sí mismos, componentes por sí mismos que van a nutrir o van a interactuar con el funcionamiento ejecutivo o forman parte del funcionamiento ejecutivo, son funciones ejecutivas en sí mismas, ¿no? Sí, por ejemplo, Celazo lo que dice es que no son funciones ejecutivas. Interactúan y las funciones ejecutivas están en la base de eso, pero no son funciones ejecutivas como tal. Ok, gracias. Sí. Bueno, el siguiente modelo es el de Diamond. Diamond trabaja mucho cuestiones de desarrollo, entonces en algún momento lo que yo había leído es que parece que este modelo de Diamond se ajusta muy bien a la infancia, pero que de repente cuando se quiere replantear este modelo desde la adultez, parecería que ya no es como tan explicativo de lo que sucede. Pero bueno, el artículo de donde yo lo revisé, la verdad es que tampoco lo profundiza mucho, ¿no? Para empezar, bueno, Diamond en este artículo, que es del 2013, dice que las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos de control de arriba a abajo, utilizados cuando es insuficiente o imposible realizar algo de forma automática o a partir del instinto o la intuición. Es decir, se van a utilizar cuando tenemos que actuar en situaciones novedosas o situaciones que nos implican ejecutar conductas o programas que no tenemos automatizados. Como ven, dentro de esta definición lo que podemos ver es que habla acerca de que son un conjunto de procesos para ella, las funciones ejecutivas, es decir, son funciones ejecutivas que nos van a permitir resolver situaciones novedosas. Y bueno, ella propone dos categorías de funciones. Las funciones ejecutivas centrales o las core, y las funciones ejecutivas de orden superior. Entre estas dos, pues se supone pues, que tendríamos todos los elementos de funciones ejecutivas. Ahorita vamos a ver un poco cuáles son cuáles.
Este diagrama, que sí es un diagrama que está en el artículo del 2013, me parece que esta es una... hay un elemento adicional que no estaba en el artículo del 2013, que es lo que está en rosita, pero que Santa Cruz lo retoma de otro artículo de Diamond. Nada más que puse el de Santa Cruz porque Santa Cruz nos hace el favor de traducirlo. Entonces, pues fue como más fácil poner este que el del inglés. Y bueno, si se dan cuenta, el modelo plantea que las funciones que están en los cuadritos de arriba, que sería el de memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, serían las funciones centrales. Aquí están, ¿no? El control inhibitorio, que Diamond en el 2003 lo define como es el que controla la atención, la conducta, los pensamientos y o las emociones, va a permitir sobreponerse a una fuerte predisposición externa o interna. A su vez, el control inhibitorio lo va a dividir en autocontrol, que implica resistirse a las tentaciones y no actuar de forma impulsiva o prematura, y al control de la interferencia, que se va a dividir a su vez en dos, lo que tiene que ver con atención selectiva y focalizada y con inhibición de la conducta. Más o menos el de arriba sería más hacia cuestiones cognitivas, por así decirlo, por enfocar los recursos a procesar los elementos importantes para la tarea o el sujeto, y el de abajo sería como inhibir el procesar estímulos irrelevantes. Bueno, el siguiente elemento de las funciones centrales sería el de memoria de trabajo, que Diamond la define como que mantiene la información en mente y mentalmente se trabaja con esta. Esto es importante, que hay un trabajo con esta información. Esta puede ser verbal y no verbal. Y finalmente, el tercer componente central es la flexibilidad cognitiva. Dice que este va a permitir cambiar de perspectiva o aproximación a un problema, facilitando el ajuste flexible a nuevas demandas, reglas o prioridades, así como cambiar entre tareas. Estos tres elementos pues forman las funciones ejecutivas centrales. Y las tres funciones ejecutivas que ella denomina superiores propone que son razonamiento, solución de problemas y planeación. En este artículo que yo revisé no habla más sobre ellas, solo dice que existen. Y en el esquema pues las pone, si nos regresamos ahora sí al esquema, son las que están en el cuadro de abajo. Funciones ejecutivas de alto orden. Aquí hay varias interacciones porque una de las cosas que dice es que, por ejemplo, la memoria de trabajo, que va a incluir como, por ejemplo, hacer cálculos mentales, ordenar ítems o relacionar ideas o hechos unos con otros, va a interactuar de alguna forma con el control inhibitorio. Se va a mantener el objetivo o lo que se debe o no hacer, y esto va a ser crítico para poder inhibir qué entra o qué no entra a la memoria de trabajo. Y bueno, además, el control inhibitorio va a inhibir distracciones ambientales e internas, y esto va a ser crítico para mantenerse enfocado en los contenidos de interés de la memoria de trabajo. Entonces hay una interacción entre memoria de trabajo y control inhibitorio. Además, parecería, supongo que por análisis de resultados de algunos trabajos, que el control de interferencias está más relacionado con la memoria de trabajo. Lo que dice es que conceptualmente el control de interferencias parecería control inhibitorio. Sin embargo, hay como una sobreposición con los procesos de memoria de trabajo, tanto en rendimiento conductual como en bases neurológicas. Entonces, pues, parecería que la memoria de trabajo de alguna forma incluye al control de interferencia. Y bueno,
Aparte, Diamond nos habla de algunos otros elementos. Bueno, el tercer elemento, que es la flexibilidad cognitiva, que va a ser, nos va a permitir ver algo desde otras perspectivas, cambiar de tareas, cambiar de forma flexible cuando es necesario. Este está relacionado con procesos que no son funciones ejecutivas, según Diamond, es la creatividad y la teoría de la mente. Y bueno, además de esto, por ejemplo, Diamond nos dice que el control inhibitorio de alguna forma está interactuando con otro proceso que ella nos lo pone dentro de esto, que es la autorregulación. Dice que son como términos que podrían estar vinculados, aunque no son exactamente lo mismo, por eso es que no los incluye, ¿no? La autorregulación incluye la inhibición de respuesta, la inhibición de atención y además nos permite mantener niveles óptimos de activación motivacional y cognitiva. Por ejemplo, creo que aquí tendría algo que ver con lo que decía Betty, ¿no? Y luego el control de esfuerzo es otro elemento que tampoco plantea como función ejecutiva, pero que está muy vinculado, que es la predisposición temperamental innata para ejercitar una mejor o peor autorregulación, ¿no? Y bueno, finalmente la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio van a permitir que se den las funciones de alto orden, que son el razonamiento, la resolución de problemas y la planificación. Y estos tres los pone como sinónimos de inteligencia fluida. Y ahí, por ejemplo, estas discusiones de si las funciones ejecutivas son inteligencia, desde el modelo de Diamond, diríamos que las funciones ejecutivas de alto orden sí serían inteligencia. Bueno, se me fue la pantalla. Supongo que a ustedes no. Entonces, pues, como vemos, este modelo, pues, de alguna forma es mucho más claro en cuáles componentes son funciones ejecutivas y pues deja de lado otros componentes que desde otros modelos se plantean como funciones, pero pues aquí no. E incluye algunos componentes que desde otros modelos no son funciones ejecutivas. Por ejemplo, Fuster no habla de razonamiento ni de resolución de problemas, sí habla de planificación, ¿no? Bueno, continúo. El modelo de Celazo, del que hablábamos hace rato, Celazo dice que las funciones ejecutivas son habilidades neurocognitivas necesarias para ejecutar el control orientado por objetivos de pensamiento, acción y emoción. Este control que se orienta a objetivos es necesario para varios tipos de comportamiento, incluidos, por ejemplo, la persistencia, la capacidad de concentrarse en varias cosas a la vez, cambiar entre tareas y el aprendizaje reflexivo. Estos comportamientos implican el ejercicio de las funciones, pero no son lo mismo. Es decir, para Celazo, por ejemplo, la flexibilidad no es función ejecutiva. Y los comportamientos son más comúnmente mostrados por individuos con características temperamentales o de personalidades particulares, como por ejemplo los que tienen un alto control de esfuerzo, un alto nivel de conciencia y la apertura a la experiencia y un alto nivel de autodisciplina. Esto de alguna forma es como una explicación sencilla del modelo de Celazo. Como les digo, tampoco he podido identificar como la fuente de este modelo. Él lo explica someramente en un documento que hace como un reporte para autoridades educativas, donde aterriza el modelo, las funciones ejecutivas en el ámbito académico. De hecho, esta lectura la vamos a recuperar más adelante cuando lleguemos a esa parte. Pero bueno, aquí es donde más gráficamente se ve el modelo de Celazo. Y bueno, lo que él dice es que como tal,
las funciones ejecutivas son la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Y que estas van a interactuar con el temperamento y la personalidad, que tiene que ver con el control del esfuerzo, la autoconciencia, la apertura, el grit, que siempre me cuesta mucho trabajo traducir al español porque no sé exactamente cuál es la palabra. Y están relacionados con conductas dirigidas a objetivos, ¿sí? Entonces, las funciones ejecutivas van a permitir que se den conductas direccionadas a objetivos. Y esto tiene que ver con procesos como el autocontrol, el aprendizaje reflexivo, la resolución deliberada de problemas, la regulación emocional, la persistencia y la planeación. Entonces, como tal, estas serían como respuestas conductuales que tienen como base estas tres funciones ejecutivas. Y bueno, además dice que estas tres funciones ejecutivas pueden tener como sinónimo el control cognitivo, la atención ejecutiva, el control ejecutivo, la función ejecutiva y habilidades fluidas. Aquí hace como la referencia a el concepto de inteligencia fluida, ¿no? Y bueno, de alguna forma, esta es como otra forma de esquematizar el modelo, es que las funciones ejecutivas, que serían lo que están en el centro, en azul más oscuro, que son la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio, van a permitir realizar acciones reflexivas y utilizar reglas. Y a nivel conductual se van a vincular con acciones dirigidas a un objetivo, al aprendizaje adaptativo, más bien al aprendizaje efectivo y a la adaptación. Y bueno, pero nuevamente hace la diferencia entre lo que tendría que ver con habilidades, lo que él llama neurocognitivas, y lo que tendría que ver con cuestiones conductuales, que sería como a lo mejor un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? De ya la ejecución. Este modelo tiene algunos parecidos con el de Diamond, si nos ponemos como a analizarlo con detalle. De hecho, Celazo cita mucho a Diamond, pero bueno, sí hay algunas diferencias. Y bueno, este modelo es interesante porque al final les digo que lo aterriza al contexto académico, ¿no? En esta parte de la parte conductual, que se supone que es lo que se puede intervenir más fácilmente desde el punto de vista de Celazo. Bueno, las últimas clasificaciones es la de modelos factoriales. Aquí, pues bueno, lo que hacen los autores es que más que partir de, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, la neuropsicología, la electrofisiología o la fisiología y la imagenología, que es lo que hace Celazo, o de cuestiones más de explorar el desarrollo, por ejemplo, que es lo que hace Diamond. Lo que hacen estos autores pues, es que hacen experimentos, diseñan tareas, y a partir del análisis de estas tareas, pues enmarcan funciones, clasifican de alguna forma funciones a través del uso de análisis factoriales. Uno de los trabajos más citados en este sentido es el de Miyake, que hacen Miyake y sus colaboradores en el año 2000. Aquí ellos diseñan, o más bien integran información sobre diversas tareas que han utilizado para evaluar funciones ejecutivas. Entonces van tareas desde GoNoGo, Stroop, etcétera. Y a través del análisis de los resultados en estas tareas, ellos logran identificar tres componentes ejecutivos que son claramente diferenciados, aunque no son totalmente independientes, que de alguna forma van a contribuir al rendimiento en las tareas que ellos evalúan. Estos tres componentes son el de actualización, el de inhibición y el de alternancia. Actualización lo definen como implica la monitorización,
la manipulación y la actualización de información en línea de la memoria de trabajo. Vemos que está muy vinculado con memoria de trabajo. La inhibición consiste en la capacidad para inhibir de forma deliberada o controlada la producción de respuestas que son predominantemente automáticas cuando se requiere que se inhiban estas respuestas. Y la alternancia, que tendría que ver con la flexibilidad, que es la capacidad de cambiar de manera flexible entre distintas operaciones mentales o esquemas. Entonces, bueno, básicamente memoria de trabajo, atención y flexibilidad mental, ¿no? Y este es como el modelo que ellos generan a través de su análisis factorial. Y aquí está algunas de las tareas que utilizan para llegar a este modelo. Entonces, bueno, es cambio, actualización e inhibición. Vemos que hay vínculo entre las tres funciones y que luego pues estas se vinculan con las tareas que se utilizan para evaluarlas, ¿no? Bueno, el último modelo que vamos a revisar es, como tal no es un modelo. Me parece interesante el análisis que hacen estos autores porque de alguna forma reflejan mucho de lo que decíamos en la sesión pasada, de el desbarajuste que hay cuando hablamos de funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, Packwood y sus colaboradores en el 2011, de alguna forma, seleccionan algunos artículos que son de los artículos más citados sobre funciones ejecutivas, y lo que dicen es que buscan cuantificar la proliferación y el grado en el que se traslapan diversos componentes de las funciones ejecutivas a través de un análisis semántico latente y un análisis jerárquico de conglomerados. A partir de eso, pues, pretenden dar como una conceptualización de las funciones ejecutivas. Ellos no dan de inicio una definición de funciones ejecutivas. Hablan de diversos componentes, hablan de que hay una falta de consenso con respecto a qué son en realidad las funciones ejecutivas y cuáles son los componentes que tendrían que formar parte. Y bueno, seleccionan 60 artículos que son frecuentemente citados. Dicen que el criterio que toman es que artículos que se hayan citado más de 10 veces, evidentemente hay algunos artículos que se han citado cientos de veces, dentro de estos 60. Y bueno, dentro de estos 60 artículos, identificaron 68 términos para referirse a funciones ejecutivas, o más bien 78 términos que forman parte de las funciones ejecutivas. De estos 68 términos, ellos hicieron un análisis para verificar que no hubiera como términos que se traslaparan. Entonces, después de este análisis, 8 términos fueron términos que eran básicamente lo mismo, entonces los integraron, empezaron con 60 e hicieron el análisis semántico latente, y a partir de esto detectaron 50 términos. Dentro de estos artículos se usaron 68 términos para referirse a componentes de las funciones ejecutivas, pero estos 68 se evaluaron con 98 tareas diferentes. Entonces, bueno, parte del problema es, aparte de la definición, pues que evaluamos muy distinto cada elemento, ¿no? Y bueno, lo que se ve al realizar los análisis que ellos hacen, que es un análisis de conglomerados finalmente, es que muchos de los términos y las tareas se traslapan entre sí. Entonces, al final, en su análisis de conglomerados, ellos llegan a 18 términos, pero además son 18 términos que no son claros. Voy a cerrar un segundo el micrófono porque llegó el ataque de los perros en mi casa.
Mil disculpas. Bueno, esta es la lista de los términos que ellos recuperan después de hacer el análisis semántico. Son 50 términos. De estos 50 términos, ellos se acuerdan que eran 68. Los otros 18 son en realidad términos que al hacer el análisis semántico coinciden. Entonces, por ejemplo, en planeación, aparte de planeación, se integra un término más. En inhibición, aparte de inhibición, se integran 3 términos más. En el artículo original ustedes tienen por ahí la lista. Pero bueno, vamos a ver que hay cosas como que sí hemos estado viendo reiteradamente, como por ejemplo cuestiones de planeación, inhibición definitivamente, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, pero también hay otras cosas como por ejemplo, no sé, desarrollo de un plan, razonamiento, secuenciación o algunas otras cosas que se usan menos, que bueno, no los integré, pero era, por ejemplo, resistencia a la interferencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de estos 58 términos, ellos sacan unos mapas que están bastante interesantes. Este es como el esquema completo. Y estos ya son como los términos, los mapas más en grande. Por ejemplo, aquí la planeación se relaciona mucho con el mantenimiento de un objetivo. Hay una dirección, hay una relación directa. Las líneas continuas son relaciones más fuertes. Las líneas punteadas son relaciones menos fuertes. Y luego los numeritos que están aquí alrededor son términos que como tal no se relacionan con otros con la suficiente fuerza como para ponerse como dentro de la red. Entonces, por ejemplo, la creatividad, si bien aparece por ahí en algún artículo como funciones ejecutivas, como tal, está aislado. Entonces, bueno, eso pues es más como evidencia pues de que por lo menos en los análisis de estos 60 artículos, pues la creatividad no está considerada fuertemente como una función, aunque alguien consideró ponerla, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, intencionalidad, búsqueda visual, igual la teoría de la mente que muchos autores han relacionado con funciones ejecutivas, en este análisis no sale como un componente real de las funciones ejecutivas, ¿no? La siguiente parte del esquema está la inhibición, la fluidez. Igual, por ejemplo, aparecen algunas funciones satélites, ¿no? Como el 9 es descubrir cambios en las reglas, ¿no? Que a lo mejor eso tendría que ver con monitoreo, ¿no? Y bueno, esta es la última parte, ¿no? Al final la tenemos aquí medio aislado a la solución de problemas, aunque bueno, sí aparece vinculado con el razonamiento, con la abstracción, la flexibilidad de pensamiento. Bueno, al final lo que ellos hacen es un conglomerado donde esos iniciales 68 funciones las relacionan con las tareas o con con las pruebas que se han utilizado para evaluarlas, que son, decíamos, son 98. Cuando hacen ese cruce, al final solamente quedan 32 funciones y esas 32 funciones en el análisis de conglomerados, ellos las unen en 18 conglomerados. Es interesante porque lo que dicen es que hay tanta amalgama y hay tanta confusión que al final, cuando ellos intentan ponerle nombre a estos conglomerados, no lo logran porque pues está como pues medio revuelto, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí podemos ver que hay como un gradiente de relación, por decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, memoria de trabajo, concentración,
podrían estar muy relacionadas, pero de repente hay cosas que no están muy relacionadas, ¿no? Bueno, con esta jerarquía, con este análisis de conglomerados, al final ellos integran una definición. Ellos definen a las funciones ejecutivas como un sistema responsable de la adquisición del contexto de la tarea y la implementación de reglas que permiten guiar la conducta independientemente de las conductas específicas o las respuestas requeridas para realizar determinada tarea. Lo que ellos dicen es que mucho de lo que implica la función ejecutiva depende de los requerimientos de la tarea con la que se esté evaluando. Entonces, que hay una relación muy, muy grande entre la función ejecutiva y la tarea que la evalúa. Y que el concepto de funciones ejecutivas se desarrolla inicialmente para ilustrar cómo los humanos logran conductas adaptativas y pues que estas conductas adaptativas usualmente implican secuencias sumamente complejas de programación de conductas dirigidas a objetivo. Entonces, de alguna forma, ellos plantean que es ilógico reducir este concepto que es holístico, que es de alguna forma una visión similar a lo que dice Fuster, a una multitud de funciones aisladas, ¿no? Entonces, con su análisis de conglomerados, lo que ellos dicen que demuestran es que en realidad, pues no podemos aislar funciones, ¿no? Que es más como una visión holística. Plantean muchas limitaciones a su trabajo, pues para empezar, trabajan solo con 60 artículos cuando hay miles de artículos sobre funciones ejecutivas. Evidentemente, las definiciones y cómo se definen las tareas, pues también tiene que ver. Por ejemplo, hay autores que dicen, esta es la tarea de Stroop, pero a la tarea de Stroop yo le hice 30 modificaciones. Entonces, ¿hasta dónde esa tarea de Stroop con 30 modificaciones sigue siendo tarea de Stroop? Cuando los autores siguen diciendo que es tarea de Stroop. Y bueno, al final me parece un trabajo interesante porque pues también ilustra la complejidad de tanto del estudio como de la evaluación, como de la definición de las funciones ejecutivas. Pero bueno, creo que me quiero quedar más con una visión de algunos modelos más integrados, porque si nos quedamos con esta visión de todo es parte de, cada elemento es parte del todo, entonces no podemos estudiar al todo queriendo estudiar los elementos aislados, pues, pero tampoco podemos estudiar al todo porque el todo es muy complejo, pues de repente nos quedamos con entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, el último modelo, y ya es nada más así como rápido, tampoco me dio tiempo de revisarlo mucho, es el de Damasio. Básicamente Damasio habla de dos componentes de las funciones ejecutivas: las funciones ejecutivas frías, que tienen que ver según él con razonamiento, solución de problemas, planeación, secuenciación, atención sostenida, todo lo que tiene que ver con cognición, por así decirlo, y los procesos emocionales que tienen que ver, como por ejemplo, con reconocimiento de premios y castigos, la recompensa, la autorregulación de la conducta social y la toma de decisiones. Y bueno, lo que él dice es que estos dos sistemas están interactuando todo el tiempo y que cuando queramos estudiar los fríos, siempre tenemos que considerar los calientes porque no hay forma de que se separen. Entonces, bueno, creo que este modelo también vale la pena como estudiarlo como más a fondo, ¿no? Una pregunta, Vicenta, antes de que termines con Damasio. Ajá. Eh, Ahí hay el, el, errores. el, ¿eh? Hay errores. Sí, no, a ver, pero se entiende. Sabes que tuviste que revisar 5.000 artículos para esta presentación. Pero cuando hay una cosa que no me queda claro en la propuesta de Damasio, y es que los define como componentes o como funciones ejecutivas propio estas. Porque dice, habla de funciones ejecutivas frías o calientes. Ajá. Pero estas funciones ejecutivas tienen sus propios componentes. Los componentes no son en sí mismos la función ejecutiva, sino los elementos que integran Uh-huh. la función que él denomina fría o caliente, pero no define la función fría o caliente como tal, ¿no? Uh-huh. Sí, no sé, también leer a Damasio es complicado porque creo que como es un poco como tratar de entender a Baddeley como modelo de funciones ejecutivas, ¿no?
o sea, como que hablan de lo mismo, pero hablan como en otra dimensión de las cosas, ¿no? Entonces, probablemente, bueno, al menos en términos personales, yo sí necesito leer un poco más a Damasio, como para entender exactamente a qué se refiere. Digamos que en términos generales y lo que siempre se dice, pues es que Damasio aboga porque la corteza prefrontal y sobre todo lo que se llama funciones ejecutivas, que no define claramente, lo implica no nada más lo cognitivo, que es lo que más se ve en los modelos, sino que también pues está la interacción de la cuestión emocional, ¿no? Pero no sé si, te digo, sobre todo de este modelo del de Stud, tampoco pude como leer mucho, ¿no? Porque, no sé, de pronto la revisión de estos últimos, de los que hacen los análisis factoriales y de conglomerados y demás, y las ecuaciones estructurales y todo eso que nos mostraste, me hace pensar al concepto de función ejecutiva como un concepto, o sea, como un concepto en sí mismo, es una representación que nosotros hacemos para hablar de algo que sucede, pero que no existe en sí mismo, o sea, no existe materialmente y no podemos evaluarlo materialmente sino a través de sus componentes. Pero los componentes, como decías, no son la función ejecutiva. La función ejecutiva es el resultado de la interacción de diversos componentes que van a dar la solución a la tarea. No sé si lo estoy entendiendo bien. Sí, pues desde el punto de vista crítico, sí, y esa es como de las dificultades que más se señala eh, para el estudio de la función ejecutiva o de las funciones ejecutivas, ¿no? O sea, que como tal directamente, pues es difícil de medir. Es un poco por ahí, no recuerdo quién hace este paralelo. Creo que es el de justamente estos, ¿cómo se llama? Pakut. Es que es algo similar a lo que pasa con el constructo de inteligencia, que al final la inteligencia es un constructo y se ha decidido operacionalizar a partir de ciertos componentes que se asumen que son parte de la inteligencia, ¿no? El problema es que esa operacionalización en el marco de las funciones ejecutivas no ha podido ser exitosa porque hay una gran cantidad de diversidad en cuanto a la definición. Retomando un poco lo que veíamos de la semana pasada en el artículo de, no me acuerdo quién es el primer autor, pero está Alexander, que es el que publica con esto también, acerca de qué puede ser, qué podría explicar la dificultad de encontrar eh, similitudes en las definiciones, es que muchos de los que pretendemos ser autores de funciones ejecutivas no entendemos exactamente qué es funciones ejecutivas y copiamos y pegamos definiciones que leemos por ahí cuando en realidad nunca entendemos de fondo qué implica poner tal o cual definición. Inclusive lo que ellos decían en su análisis es que habían encontrado artículos donde se decía, no sé, por ejemplo, que las funciones ejecutivas eran un conjunto de habilidades que talala, talala. Y eso lo decía Fuster, ¿no? Dice, pues cuando Fuster dice que no, que las funciones ejecutivas no son funciones ejecutivas, son la función ejecutiva, que se demuestra que ni siquiera entendemos los conceptos de fondo y así publicamos y eso va generando pues que sea como un teléfono descompuesto, ¿no? Pero bueno, La, no sé. sí, precisamente esto último que dices de Foster, porque en una visión optimista, es que de pronto estos análisis, lo último que presentas me produce un poco de incomodidad, ¿no? Porque no puedo conceptualizar entonces este constructo, o sea, puedo conceptualizar el constructo, pero no puedo pasarlo a la realidad, es decir, no puedo materializar este constructo, ¿no? Ajá. Y precisamente yo creo que la visión optimista que tiene Foster es que, y bueno, al menos es lo que me tranquiliza un poco, es que Foster puede materializarlo, ¿no? O sea, lo Sí. materializa a través
de una cuestión neuroanatómica funcional, pero bueno, lo materializa, ¿no? Pero sí, definitivamente a lo que llegamos nosotros es a entender las funciones ejecutivas como un constructo que emergente de otros muchos componentes que por sí mismos no son función ejecutiva, o sea, son componentes cognitivos, y la función ejecutiva será el resultado de la interacción de estos en un contexto, en una situación específica. Sí, pues parecería que eso es como lo más razonable de plantear, ¿no? Claro. Sí, bueno, de pronto no sé si los otros compañeros doctores y doctoras están, o sea, tienen el mismo conflicto que yo, tal vez soy muy demasiado pasional, pero de tratar de entender también, Tú no. no, no soy tan pasional, pero, pero de entender pues también esto, y no sé, de pronto me gustaría también saber qué opinan de esto, ¿no? Para que me tranquilicen mi alma en esto. Por favor, tranquilicen a Javier. No creo cumplir esa misión, pero hola. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Ah, súper. Es que como no había hablado para nada, lo que pasa es que a mí también o sea, esta última como comentario que hace Foster, también parece como, o sea, que los que tratan de escribir sobre funciones ejecutivas no entienden el concepto porque hubiera solo un concepto, o sea, hubiera solo una definición o hubiera solo una realidad, o sea, como que fuera la realidad que no logran captar, ¿no? O la verdad que no logran captar. Y también, pues viendo esta cantidad de información que nos has dado hoy y la cantidad de conceptos vinculados, pues no, es que no creo que sea tan fácil como pensar que Foster entonces tendría la verdad absoluta y si no lo entiendes como Foster, pues ya no estás aportando, ¿no? Sino, o sea, como si existiera el fenómeno, que era algo de lo que decía Javier, ¿no? Como que si existiera el fenómeno por sí solo, y, o sea, por sí mismo, y tuviera una sola explicación. No sé cómo decirlo, no sé cómo vincularlo, pero el chiste es que sí me parece muy, como muy, ¿cómo se dice esto? Se me fue la palabra. Muy elevado, pues, tratar de pensar que solo pudiera haber una definición de esto o solo un modelo. O sea, simplemente la misma inteligencia, pues no, tampoco, por más de que hay un modelo a lo mejor imperante, no, no es que los demás no existan, ¿no? O que los demás tengan cero credibilidad o verdad, ¿no? En el asunto. Bueno, eso. Sí, Samana, no me tranquilizaste. Sí, no, pero además los autores que dicen que uno de los problemas de la dificultad que se tiene como definir claramente las funciones ejecutivas podría venir de la literatura, en el sentido de que como autores no entendemos bien de qué estamos hablando y publicamos. Lo dice Bagatela, ya me acordé, es el artículo que está por ahí, que también es una revisión de conceptos. Y yo di el ejemplo de Fuster, o sea, que de hecho creo que es el ejemplo que ellos ponen, así como que hay modelos que plantean que las funciones, no sé, por ejemplo, decir que Baddeley dice que la flexibilidad cognitiva es una función ejecutiva, ¿no? Cuando Baddeley jamás en su vida habla de flexibilidad cognitiva, ¿no? Probablemente hable de otros conceptos que estén relacionados, pero nunca le llama así. Entonces son como vicios que como autores se han ido generando y que si yo tomo a ese autor y lo cito, pues estoy haciendo el teléfono descompuesto. Creo que lo que decía Javier con respecto al modelo de Fuster y que definitivamente no creo que sea la única solución o el único modelo válido. Creo que dependiendo del contexto, pues el modelo puede ser diferente, dependiendo también de qué busques. Por ejemplo, si buscas un modelo aplicable a lo clínico o un modelo aplicable a la educación,
puede ser más pertinente uno que otro, pero lo que sí es que Fuster es de los modelos con mayor fuerza y sustento. El modelo de Fuster tiene mucho de investigación detrás y muchos de los elementos que él plantea, los plantea a la luz de publicaciones relevantes, ¿no? Y pues más o menos actuales. A diferencia de modelos mucho más al aire, no sé, por ejemplo, de los mismos que ahorita vimos, pues hay algunos modelos así como que a mí se me ocurrió y lo puse así, ¿no? Y este es mi modelo. Entonces, pues bueno, creo que es un tema complicado y muy interesante. Perdón que participe tanto, pero me gusta participar. Eh, yo, sí, yo creo que lo importante aquí es llegar a un acuerdo sobre esto, ¿no? Bueno, un acuerdo relativo, porque pues de pronto también cada quien puede tener su propia perspectiva, también desde donde nos paramos en la psicología podemos ver, como decías, unos elementos u otros, ¿no? Pero yo creo que una cosa que me parece bastante transversal en todas las definiciones, desde donde lo vean los autores o desde la forma en la que hagan los análisis para llegar a una conclusión sobre el funcionamiento ejecutivo, es que el funcionamiento ejecutivo por sí mismo, y vuelvo a ser repetitivo, es funcional. Es un mecanismo que en el caso específico de los humanos, porque es donde se estudia el funcionamiento ejecutivo, tiene una finalidad. Probablemente esa finalidad es adaptativa y de solución de problemas, que precisamente eso nos lleva a compartir elementos con los conceptos de inteligencia y con los modelos de inteligencia. Pero creo que este es un elemento que es bastante transversal a todos los modelos, que creo que un poco resume o aterriza este concepto a cuál es la, la utilidad de hablar de un concepto, de hablar de funciones ejecutivas. Creo que entenderla como una función adaptativa y de solución de problemas, o sea, la interacción del sujeto con su medio de forma activa, creo que resume, o sea, obviamente de forma muy simplista, pero resume bastante bien mucho de lo que dicen los autores, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, pues yo creo que ese es uno de los elementos que sí se comparten por todos, ¿no? O sea, que es una cuestión adaptativa y que además se ejecuta cuando las acciones automatizadas no son la solución, ¿no? Es decir, que hay control. También las tres funciones ejecutivas que como que coinciden en todos lados, le llamen o no, de un modo o de otro, son pues las tres como base, ¿no? La de Sí, inhibición, flexibilidad flexibilidad y y memoria de trabajo. de trabajo, claro. Sí, de hecho, esa es como la postura más actual, en la que se plantea pues que estas tres son así como la base, ¿no? La flexibilidad, la memoria de trabajo y la inhibición, ¿no? Y de hecho pues vemos que son las mismas que aparecen con Diamond, son las mismas que aparecen con Celazo, las mismas que aparecen con Yakimechi, no. Ya tienes hambre. No, bueno, sí, pero es que tiene un nombre así como ahorita, Miyake. Perdón. Sushito, yakimeshi, ¿qué más da? Te da lo mismo. Y bueno, que de alguna forma sí aparecen también con Celazo, ¿no? Aun cuando Celazo implica otras funciones, ¿no? Atención, memoria de trabajo. Y bueno, no, como tal, no, él no pone flexibilidad mental, ¿no? Pues bueno, pues creo que por lo menos a mí estas dos sesiones me han servido mucho para cuestionarme, replantearme y ponerme a estudiar.
Entonces, creo que al menos yo me la estoy pasando bien. Gracias, Vicenta, porque mucho trabajo implica lo que la vez pasada yo no estuve, pero esta, bueno, pues mucho trabajo y muchas felicidades y gracias. Pues bueno, para la siguiente sesión, no recuerdo exactamente, ahorita les digo, el tema que habíamos propuesto. Mi computadora ya no quiere trabajar. Desarrollo de las funciones ejecutivas. Aquí pues yo creo que vamos a retomar el trabajo de Diamond, que es como quienes más hablan de desarrollo. Y por ahí encontré ayer un artículo interesante que igual lo voy a compartir. Les digo, la idea pues es que lean de lo que les pongo en las carpetas, pues lo que puedan, ¿no? A los de baile. Sí, Samana. Sí, por ahí pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Yo quería hacer un comentario sobre, bueno, aparte de lo que decía Samana, pues sí, de que implica mucho trabajo y demás, y creo que estás haciendo un trabajo bastante grande, y qué bueno que te esté gustando, porque si no sería traumático. Pero lo que platicaba, aquí voy a ventanear, pero platicaba contigo aparte, Vicenta, aparte del foro, pero ahora quiero compartirlo con todos los compañeros y compañeras del seminario, y porque creo que hay mucho potencial entre los compañeros y compañeras que pudiéramos abordar algunas temáticas en las que estemos trabajando, estemos activos o tengamos un conocimiento sobre esos aspectos específicos de los componentes de las funciones ejecutivas y pudiéramos compartirlos en algunas sesiones. Un poco, sí, para que no dejemos todo el trabajo a ti, pero yo creo que también para que enriquezcamos se puede enriquecer el seminario, ¿no? A través de trabajo tal vez ya experimental que estén haciendo algunos o a través de la propia participación, porque son profesores y enseñan en algún tópico en específico, ¿no? Que esté relacionado con el funcionamiento ejecutivo. Y bueno, más bien mi propuesta, obviamente, sin forzar a nadie que no quiera hacerlo, pues es un poco que si por ahí llevan ganas de hacerlo y creen que pues pueden aportar algo también desde su propia experiencia profesional, creo que sería interesante también que algunos de nosotros abordáramos las temáticas, ¿no? En alguna de las sesiones. Sí, pues idealmente yo había pensado que estas pues 3 primeras sesiones donde íbamos a hablar como de cosas más, pues a lo mejor más teóricas, por decirlo de alguna forma, pues yo pensaba dar el tema. Evidentemente yo creo que si dentro de los que estamos alguien quisiera, no sé, por decir, retomar algo de lo que hemos visto desde la conceptualización o cuáles son las funciones como tal, los modelos que hoy revisamos. Y la siguiente sesión, desde el punto de vista del desarrollo, pues yo creo que podríamos hacer el espacio para que se integraran. Lo que sí es que a partir de la sesión de relevancia del desarrollo de las funciones ejecutivas para el ámbito escolar y sobre todo para la educación superior, ahí sí, pues ya directamente les voy a pedir que participen. La idea para esas sesiones sería que propongan o que elijan dentro de los artículos propuestos cuáles artículos podrían revisar, que prepararan el artículo, lo revisamos entre todos y lo discutimos, sobre todo pues también como para ya involucrarnos más en la discusión, ¿no? A lo mejor esta parte que es un poquito más de integrar información de muchas fuentes y analizar así como, pues más, pues no sé si detalladamente, pero sí como, pues tratando de hacer una integración, es un poquito más complicado, pero bueno, definitivamente considerando pues que hay muchos perfiles que creo que podrían ser muy interesantes, pues si alguien quiere,
ya sea que por aquí o por el chat, pues me digan, ¿no? Y nos programamos. Y bueno, gracias Javier, porque bueno, así ya también me sirvió para avisarles que para las siguientes sesiones, no después de, no la de desarrollo, sino la siguiente, pues ya tendríamos que estar como más participativos. Por cierto que se quedó en el chat, está la lista de asistencia, les pido por favor que suban sus datos para que podamos hacer el registro. Y pues en principio ya todos deberían tener acceso a las carpetas. Entonces, si alguien no, me lo puede hacer saber, eh, pues por el chat o por correo, por el medio que ustedes quieran. Bueno, pues no sé si haya algo más. Por favor, registren su asistencia en el formulario que les puse. Es una liga, va a abrir un formulario y ahí tienen que registrar sus datos. Vale, gracias. Gracias, Vicenta. Gracias a todos los compañeros que estuvieron presentes. Bueno, gracias a Y ustedes. pues nada, nos vemos en 2 semanas, ¿verdad? En 2 semanas. Sí, la siguiente sesión está programada para el día 12 de diciembre. Bien guadalupanos. Perfecto. Muy bien. Hasta la próxima entonces. Saludos a todos y gracias. Gracias, Adiós. saludos.